Buenos días a todos. Algunos, con motivo de estos días feriados, salieron y algunos van regresando, algunos todavía andan por aquí. Es bueno también que en estas fechas Dios permite que por esa obra que hizo el Señor Jesucristo, hay esta oportunidad de que aquellos que andan por trabajo, por estudios, fuera, lejos de la familia, tienen esta oportunidad de poder en estos días volver a estar con la familia. Así que bienvenidos a los que nos están visitando, bienvenidos todos los hermanos que por estas fechas salieron y van regresando. Qué gusto, qué alegría que nos estén acompañando. La semana pasada estuvimos dando la segunda enseñanza de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si nos pones la primera diapositiva, el título de esta enseñanza evidentemente tiene algún detalle. Cuando se la mandé a uno de los hermanos, al poco tiempo me mandó un mensaje y me dijo: hermano, ¿está bien el título? No debería decir Cristo venció, ¿no? Le dije, ese es el título. Y al final de la enseñanza podremos entender de manera completa el propósito de este título. Cristo venció. Cuando estábamos en el texto y veíamos ahí que a partir de la hora tercera, ¿verdad? Todas esas 3 horas de tinieblas ya entendimos que implican la carga que nuestro Señor Jesucristo efectivamente llevó de nuestros pecados, el momento de la separación de la relación entre el Señor Jesucristo y Dios, el momento en el que Él abre su boca y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esas últimas palabras que registra el evangelista Mateo diciendo que exhalando el espíritu, murió, entregó el alma, entendiendo que ese es el momento en el que ese sustituto está pagando por los pecados de todos y de cada uno de nosotros. A partir de ese momento el Evangelio da varios detalles, o los diferentes evangelios nos dan varios detalles. Algunos de esos detalles nos dicen que los soldados romanos que estaban ahí se sorprendieron de que tan pronto hubiese muerto. ¿Por qué? Porque dentro de ese brutal mecanismo de ejecución llamado crucifixión, tardaban días en agonía, días en que se concretara el último suspiro y las personas crucificadas pudieran morir. Al Señor Jesucristo no le llevó días, fueron horas, y entendemos que en cuanto la salvación estaba consumada, Él entrega el Espíritu. Decía entonces, a los soldados les sorprende. Llega José de Arimatea a pedirle a Pilato el cuerpo del Señor Jesucristo. Pilato se sorprende de que le estén pidiendo el cuerpo cuando Pilato consideraba que todavía estaba vivo, y manda a los soldados a preguntar. Los soldados, al momento de verificar la muerte como un mecanismo de verificación, es cuando le traspasan el costado, y efectivamente al salir agua, sangre, queda confirmado: este hombre está muerto. Y como venía la celebración de la Pascua, para no quedarse haciendo esa vigilancia durante el día de reposo y los días subsiguientes, a los otros 2 crucificados les fracturan, les quiebran las piernas, el punto de apoyo, de tal manera que ya no tenían, aunque era doloroso, ya no tenían la facilidad de poderse levantar y lograr sacar el aire e inspirar nuevamente. Entonces, al quedar totalmente ya el cuerpo sobre su peso, murieron por asfixia en cuestión de minutos o un minuto. Los 3 están muertos. José de Arimatea, Nicodemo,
obtienen la autorización de Poncio Pilato, se les entrega el cuerpo, ellos lo envuelven en una sábana, esas sábanas les derraman un ungüento aromático y es llevado el cuerpo del Señor Jesucristo a ese sepulcro que era de José de Arimatea. Todo esto antes de que iniciara el día de reposo. Recuerden que estuvimos también en la predicación pasada viendo un poquito de estos aspectos. El día de reposo como tal formalmente iniciaba el viernes a las 6 de la tarde. El Señor Jesucristo es sepultado antes de las 6 de la tarde del día viernes. De tal manera que antes de que iniciara el día de reposo, esa parte del día o esas horas forman parte de ese primer día. A las 6 de la tarde inicia todo el día de reposo, que va terminando el día sábado a las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde del día sábado iniciaba el primer día de la semana. Y esa fue la noticia que fue corriendo. Cristo está muerto. Cristo ha sido vencido. Cristo ha sido derrotado. La Escritura no nos da detalles de esas pláticas entre ese grupo formado por el Sanedrín. El texto no nos dice cuáles fueron sus pláticas en el momento en que ellos celebraban la Pascua. ¡Qué incongruencia! Porque la Pascua es figura y tipo de la muerte del Señor Jesucristo. Pero ellos no lo vieron a Él como su Salvador. Nunca lo aceptaron como el Hijo de Dios. ¿Cuáles habrán sido sus comentarios, sus burlas, comiendo aquel cordero, celebrando? Tal vez ellos: pudimos más que Él, lo hemos quitado. Y esta fue la noticia que dominó desde el día viernes, antes de que entrara el día de reposo. Fue la noticia de todo el día de reposo. Y claro, empezado el primer día de la semana, el día domingo, en las primeras horas de la mañana, para todos, Jesucristo estaba muerto. Jesucristo había sido vencido, incluidos los discípulos. Esta es la noticia que se había estado transmitiendo, confirmando. Si nos pone la siguiente, es parte de lo que ya estuvimos comentando. Ese fue el mensaje que se estuvo transmitiendo. Cristo había sido vencido y se tuvo que confirmar esa muerte para proceder a la sepultura. Si me acompaña, por favor, esto no está en las diapositivas, yo le voy a pedir que vaya en su Biblia al Evangelio de Mateo, capítulo 28, y vamos a ver el día de hoy la resurrección. Ya hemos estado insistiendo que lo que estamos predicando son hechos históricos. Nuestro Señor Jesucristo es un personaje real, es un personaje histórico. Su muerte es un evento histórico, pero donde estamos poniendo mucha, pero mucha atención o mucha intención es en transmitir los aspectos teológicos, los aspectos que de toda persona creyente los debe de estar continuamente repasando en su mente, repasando en su vida, transmitiendo a las demás personas, porque esta no es información, esto no es mero conocimiento para que se acumule en tu mente, en tu biblioteca personal y ahí quede olvidado. Este debe de ser un evento que transforme de manera permanente, continua tu vida. ¿Qué tan continuo debe ser esta transformación? Cada que recuerdes que Cristo murió por tus pecados, cada año que vuelvan a venir estas fechas y recuerdes su pasión, recuerdes su crucifixión y claro, recuerdes la gloriosa resurrección. Todo creyente debe de voltear a sí mismo y estar mirando una transformación espiritual, cumpliéndose los propósitos que la Escritura marca. Porque si esto no está pasando o no ha pasado en ti o en usted, y si esto para usted es solo tradición, es Semana Santa, es tradición, es otro periodo vacacional, es calendario escolar, y en tu mente sí sabes que hay
alguien que se llamó Jesús, Hijo de Dios, que nació, vivió, murió y resucitó, pero solo es información. Por más que usted se diga, soy cristiano, no lo eres. No lo eres. Por más que lo digas. No, yo desde que nací, mis padres de que era un bebé me llevaban a la escuela dominical. Es lo mismo que esto, para ti es solo historia, es solo información, no es un evento espiritual. La resurrección entonces que vamos a ver hoy no es solo un hecho histórico, es un evento teológico sumamente trascendente. Vamos a ponernos de pie, yo le animo. Yo lo voy a leer, ustedes no van a tener hoy la diapositiva, disculpen, pero sigan la lectura en su Biblia, por favor. Yo lo voy a estar leyendo en la Biblia de las Américas. Hay una pequeña variación con la Reina Valera, pero ambas son traducciones textuales, ambas son muy apegadas al texto original, así que las diferencias no van a ser tantas. Yo leo del verso 1 al verso 10, pero ustedes acompáñenme siguiendo la lectura en su Reina Valera. Mateo capítulo 28, verso 1 dice así: pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel, dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Tal como él dijo, vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos. Y él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se los he dicho. Verso 8. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente, Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡saludos! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Padre, queremos poner nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros entendimientos delante de ti. Que nos permitas, por tu gracia, por tu amor y tu misericordia, el que estas palabras las alcancemos a entender y que este evento glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo se convierta en una realidad espiritual en la vida de aquellos que te entreguen sus vidas, en las vidas de aquellos que se reconozcan pecadores y se arrepientan, en las vidas de aquellos que están decididos a ser tus hermanos y a obedecer tu llamada. Padre, a todos hoy, Señor, ayúdanos a poder mirar a un evento que es maravilloso, a un evento que es más que trascendente, es superlativo, es el evento que ha cambiado al mundo hasta el día de hoy. Y Señor, que podamos ser parte de ese grupo de tus hermanos que viven para servirte y extender tu evangelio. Bendícenos de acuerdo a la necesidad de cada uno, Señor. Ayúdanos en este día, que lo que se predique sea conforme a tu propósito y a tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Por favor, siéntense. Si nos pones la siguiente diapositiva, lo primero que vamos a ver tiene que ver con el verso número 1. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Pasado el día de reposo. Es domingo. El día de reposo había terminado desde el sábado a las 6 de la tarde. Desde ese momento, a partir de las 6 ya no era Shabbat, ya no era día de reposo. Desde las 6 de la tarde del día sábado era primer día de la semana. Era un día como hoy, era domingo. ¿Por qué la iglesia se reúne el domingo? Porque el Señor Jesucristo resucitó el día domingo. Nos vamos a encontrar con personas que quieren mantenerse en el día sábado. Pueden hacerlo, no hay ningún problema. No nos vamos a estar enfrentando o confrontando porque ellos quieren celebrar el día sábado. Pero si somos personas que nos decimos bíblicas, y una persona bíblica es aquella persona que con mucha seriedad estudia, entiende lo que dice la palabra y lo aplica. Hace lo que dice la palabra. Y aquí claramente Mateo y los demás evangelistas dan testimonio que ya no era Shabbat, que era día 1, día domingo, que era primer día de la semana. Y entonces este grupo de mujeres va hacia la tumba. En los otros evangelios, usted lo puede leer en casa, es bueno tomar los otros evangelios, Marcos, Lucas, Juan, y mirar los diferentes aspectos que aportan cada uno. En los otros evangelios nos vamos a encontrar que este grupo de mujeres también habían ido a conseguir especias, porque el día que el Señor Jesucristo murió, ellas ya no pudieron limpiar ese cuerpo, prepararlo para la sepultura, algo que hasta el día de hoy hacemos, algo que hasta el día de hoy lo consideramos como algo noble, de atención y de amor a aquel ser amado, a aquel familiar, a aquel ser querido que vamos a sepultar. Se le limpia, se le ponen vestiduras y se le puede poner alguna loción aromática. En las costumbres de aquel tiempo, tal y como nos lo dice la Escritura, cuando menos el cuerpo del Señor Jesucristo no fue puesto en un ataúd, no fue puesto en un precioso féretro. Lo más que le hicieron fue envolverlo en una sábana y ese cuerpo bañarlo con esas especies aromáticas. Y estas mujeres iban hacia esa tumba a dar esa atención al cuerpo del Señor Jesucristo. En estos puntos lo que yo le estoy queriendo marcar ahora son aspectos que tienen que ver con la resurrección. ¿Qué es la resurrección? Y lo primero que tenemos que tener claro es que es un evento histórico. No es una fábula, no es un invento, no es una leyenda, no fue un comentario que alguien hizo y de repente otro lo repitió y otro lo repitió y ahí se fue haciendo la bola de nieve. No, es un evento histórico y la palabra da testimonio de ello. Está hablando de una tumba, de un lugar físico. El texto nos está dando testimonio que literalmente el Señor Jesucristo, al morir, su cuerpo fue llevado y depositado en ese lugar. Como ya le animé, cheque en los demás evangelios, y en algún momento las mujeres, al ver la tumba vacía, ellas mismas pensaron: nos equivocamos, nos fuimos al lugar equivocado. Por favor, vaya a casa y cheque en los otros evangelios, revise y se va a dar cuenta que las mujeres estaban espantadas. ¿Qué error cometimos? ¿Qué equivocación? ¿Cómo no pusimos atención? ¿Por qué? Porque la tumba estaba vacía. ¿Y qué pasaba entonces? Que en la mente de los discípulos, aunque el Señor Jesucristo había pasado semanas, meses, años hablándoles del reino, y había pasado ya un buen tiempo, por lo menos en 3 ocasiones, diciéndoles que iba a morir, que iba a ser maltratado, que iba a ser humillado y que al morir iba a ser sepultado, pero al tercer día Él iba a resucitar. Aunque lo habían oído, no lo creían. Para ellas,
Jesús estaba vencido. Para ellas esperaban encontrar en ese sepulcro el cuerpo del Señor, desenvolverlo de esa sábana y empezar a prepararlo a la costumbre de ellos, de la manera de vida, para que ese cuerpo quedara sepultado para siempre. Es un evento histórico. Hubo tumbas. Ahora, para nosotros, el que podemos leer ese primer versículo, por favor, ve a tu Biblia y o si nos ayudas a poner en la pantalla también, Elías, gracias, te lo agradezco. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron al sepulcro. Para nosotros leerlo, lo leemos en segundos, rápido. Hermano, tenemos en algún momento que trasladarnos a ese tiempo y a la costumbre, a la cultura de aquel tiempo. En todos los escritos de aquella época, estamos hablando siglo I, año 30, si le parece, o alguien levantará su mano y me dirá: hermano, es que Jesús murió a los 33 años, entonces no es el año 30, es el año 33. No, mi amado, no, es que cada pueblo llevaba un cronómetro, llevaba una forma de contabilizar los años, pero en algún momento que Roma o el Imperio Romano o los romanos tuvieron un mayor control, ellos instauraron o impusieron lo que hoy llegamos a llamar como el calendario, no sé si es gregoriano, iba a decir, pero a lo mejor me equivoco, un calendario romano. Y en ese calendario hay un error, o hay varios, no solo uno, hay varios. Por ejemplo, ¿cómo se llamó el personaje que quería matar al Señor Jesucristo cuando era bebé? Empieza con H y termina con S. Dígamelo fuerte. Probablemente no me saben decir en qué fecha nació Herodes, pero yo les pediría que me dijeran en qué año murió. ¿Alguien lo sabe? Quiso matar al Señor Jesucristo, eso es algo histórico. Herodes el Grande quiso matar al Señor Jesucristo, pero de acuerdo al calendario que llevamos hoy, ¿sabe en qué fecha murió Herodes o en qué fecha está registrado que Herodes murió? El año 4 antes de Cristo. Bueno, entonces si murió antes de Jesús, ¿cómo que lo quiso matar? No, sí, es que hay un error en el calendario. Entonces, por eso decía que si usted cree que Jesús murió en el año 33, porque él tenía 33 años, está en lo correcto en su razonamiento por la edad del Señor Jesucristo. Pero en el calendario, él vino siendo crucificado en el año 30, nuestro actual calendario. En esa fecha, año 30 del primer siglo, las mujeres no eran consideradas como personajes importantes. Si nosotros vamos a los libros de historia de esa fecha, ¿quién cree que son los principales personajes de la historia? Hombres. Todos los personajes, al libro que usted quiera ir, puede estudiar los libros de Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un historiador judío, puede leer sus escritos y va a ver que los personajes principales en la forma en la que se narraba la historia en aquel tiempo, siempre fueron hombres. ¿Cuántos apóstoles tuvo el Señor Jesucristo? No me digan los nombres, solo el número. ¿Cuántos apóstoles tuvo el Señor Jesucristo? No oigo. Tuvo 12, ¿verdad? ¿Se da cuenta que aquí no está ninguno de los apóstoles? No se está mencionando a Pedro, no se está mencionando a Santiago, no se está mencionando a Andrés, no se está mencionando a Juan, se están mencionando mujeres. Aquellas personas que para la ideología de ese primer siglo no eran confiables. Le voy a dar otro dato. Si, bueno, no hay silla aquí, pero haga de cuenta que aquí estuviera una silla, aquí adelante que estuviera una silla, y aquí estuviéramos juzgando a una persona por un delito, ejemplo,
como cuando juzgaron al Señor Jesucristo o como cuando juzgaron a Esteban. Aquí puede estar sentado el Señor Jesucristo o aquí puede estar sentado Esteban. Si usted lee la Biblia, va a ver que los testigos que se presentaron tanto a acusar al Señor Jesucristo como los testigos que se presentaron a acusar a Esteban eran hombres. Hombres. Las mujeres, su testimonio no valía, aunque hubieran visto. Aunque ellas levantaran la mano y dijeran, yo soy testigo de lo que pasó ahí. En ese tiempo, primer siglo, el testimonio de una mujer no valía. Y esto nos muestra la veracidad del Evangelio. Porque en el Evangelio se nos está poniendo que las primeras personas que llegaron a ese sepulcro y que empezaron a dar el testimonio, la tumba está vacía, no hay nadie en la tumba, ha resucitado, fueron esas mujeres a las que el Señor Jesucristo escogió. Y eso va en contra de la forma en la que se escribía la historia en aquellos años. Y ese puntito, ese verso 1, que nosotros lo podemos leer así de simple, así de rápido, así de un plumazo, y tal vez para mí no significa nada. Usted tiene que entender el gran valor que le está dando el Señor Jesucristo a la mujer el día de la resurrección, el día que el mundo iba, a partir de ese momento, el día que el mundo iba a ser cambiado, moldeado, transformado por la obra poderosa del Señor Jesucristo. Y es bueno ahora hacer un giro a nuestra cámara y a nuestra atención. Y nosotros, los que somos hombres y tenemos bajo responsabilidad a mujeres, ¿qué estoy haciendo con la mujer? Porque yo puedo ver en la historia de la resurrección, en el evento histórico más importante de toda la humanidad, que Dios le dio un lugar importante a la mujer. No como el día de hoy se promueve el feminismo, la mujer empoderada. Olvídese de eso. Olvídese de eso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del amor, de la gracia que el Señor Jesucristo puso en ese momento en la mujer. Y decía, ¿qué estás haciendo tú como varón? Si es que eres esposo y tienes esposa, le estás dando el lugar que la gracia y la iglesia le asignan a la mujer como testigos, como mensajeros de Dios. O tú, mi amada, que eres mujer, seas esposa, seas hija, tenemos viudas entre nosotros, tú estás entendiendo la importancia del lugar que ocupas como discípula del Señor, como mensajera. Ay de ti, y lo digo con palabras, ay de ti, si vilipendias, maltratas, ofendes, insultas a una persona, mujer, sea tu esposa, sea tu hija, sea tu madre, sea tu hermana, sea tu prima, sea cualquier mujer en la calle, no es de mi familia, quien sea, ay de ti, si no estás abriendo tus ojos y estás mirando que en su reino, en el reino de los cielos, en el reino de Dios, nuestro Señor Jesucristo escogió a la mujer como testigo para transformar y modelar el mundo. Si tú eres alguien que te estás tomando a grandes cantidades la ideología de este mundo y se la estás transmitiendo así a tus hijas, no, tú debes ser una mujer empoderada, no, tú no debes depender de nadie, de verdad, yo te animaría, arrepiéntete. Arrepiéntete de tu ceguera y de tu corazón vanidoso. Porque se te van a repetir las palabras que Jesús les dijo a aquellos hombres. Muy conocedores, pero les dijo, cuando tú haces un discípulo, lo haces 2 veces más hijos del infierno que del cielo. Porque tú ni entraste al reino, ni permitiste que los que venían atrás entrara. Hubo testigos, hay una tumba, es un evento histórico, había un lugar claro, testigos, las mujeres son testigos de esa resurrección, pero también la Escritura habla de una guardia. Soldados romanos. Hoy podemos mirar guerras en Israel o en otros países
Te preguntaría a ti, Joaquín, ¿cuál será o de qué país serán los soldados de fuerzas especiales más altamente preparados? ¿De qué país? Yo he oído de los guatemaltecos, los caiviles, y no crea que los entrenan con mucha tecnología, los entrenan a que sean insensibles, a que sean muy violentos, que se sobrepongan a toda situación. Bueno, ¿por qué hago esta pregunta? Gracias, Joaquín. Muchos consideran que Estados Unidos tiene los cuerpos de élite más preparados, sean los marines, sean los Texas Rangers o los Rangers, los que sea. En Israel también tiene unas fuerzas especiales brutales, Francia. Bueno, solo lo que quería ilustrar es que estos soldados que fueron a cuidar esa tumba, esa piedra, tenía un sello romano, y ese sello era inviolable, y los soldados que estaban ahí eran soldados de élite. Un solo soldado tenía capacidad no de pelear uno contra uno. Algunos libros de historia dicen que un soldado romano de élite podía 1 contra 10. 1 contra 10. Y esos soldados acostumbrados a la muerte, a enfrentarse a peleas cruentas, a enfrentarse en situaciones de suma desventaja, un ángel del Señor vino, se sentó sobre la piedra y quedaron desvanecidos. Lo dijéramos con muy buen mexicano, desguanzados. El cuerpo no le respondía, el cuerpo no reaccionaba. Y el temor era tal que aún hasta las mujeres lo sentían. Esa resurrección también se está marcando. La resurrección es sobrenatural. No hay poder humano que lo pueda hacer. Tenemos claro que el único que puede dar vida a un muerto el día de hoy solo es Dios. No hay otra manera. Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, después de pasar por todo ese brutal artefacto de muerte llamada cruz, toda esa flagelación, su espalda totalmente destrozada, la pérdida de líquidos, la adrenalina, las emociones que él había experimentado, el desgaste físico, emocional, habían hecho que ese cuerpo estuviera en una debilidad máxima. El único que podía levantar ese cuerpo y darle vida era Dios. Y eso es un hecho también innegable, innegable, hasta el día de hoy. A veces uso como ilustración y digo, si ahorita nos pudiéramos ir todos así mágicamente y llegar a Israel, nada más que ahorita no se puede porque Israel está en guerra y ahorita no aceptan turistas. Entonces no les puedo dar hoy ese ejemplo. No podemos ir a Israel, pero si pudiéramos, nos vamos a encontrar que la tumba está vacía. Es innegable. Es un hecho contundente. La tumba está vacía. Siguiente, por favor. Tenemos que aplicar. Aquí estamos analizando desde el verso 1 hasta el verso 4. En esta diapositiva. Ya vimos estos 3 aspectos de la resurrección. Es histórica, es sobrenatural, es innegable. Tenemos que aplicar esto. Tenemos que aplicar esto. Porque no estamos hablando del pasado puente vacacional. Estamos hablando de algo real, de algo genuino, que tenemos la oportunidad de recordar. Y lo debemos de tener bien en claro. Para mí, mi fe está basada en tradición. Para mí solo es una festividad de cada año, de cada puente escolar, de cada 1 o 2 días que el trabajo o los patrones me tienen que otorgar. ¿Es solamente una tradición? ¿O ve cómo termina la pregunta? ¿O verdaderamente para ti Cristo está vivo? Porque desde el momento que el Señor entregó el Espíritu, empezó a circular la noticia: Cristo está vencido, Cristo está derrotado. Vemos a discípulas con una mente, lo vamos a encontrar en la tumba, Él está muerto. A pesar de que les dijo, voy a resucitar en 3 días, ellos o ellas esperaban encontrar
el cuerpo. Y a lo mejor es para ti. Tú eres un cristiano que su Señor y Salvador sigue estando en el sepulcro. Sigue siendo una derrota. Sigue estando ahí encerrado. ¿Cuál sería tu respuesta? El siguiente punto que dice la diapositiva es: la verdad no depende de lo que siento, sino de lo que Dios ha hecho. Porque a veces las cosas nosotros las queremos proyectar de acuerdo a mis sentimientos. He platicado con personas, sean adultas o sean jóvenes, no hay una promedio de edad. He hablado con gente adulta, he hablado con gente joven que tienen en claro que Cristo murió, tienen en claro que Cristo resucitó, tienen en claro que ese fue el pago por sus pecados, pero no se entregan a Dios porque tienen algo en su mente. Y lo que tienen en su mente es que yo soy muy pecador. Es que los pecados de los que yo he sido esclavo son muy fuertes. Y su duda es: ¿yo podré vivir como cristiano? ¿Yo podré mantenerme apartado de esto? Y sus sentimientos que le hacen ver cuán involucrado, cuán atrapado, cuán aplastado ha estado por esos pecados. Sus sentimientos le hacen pensar: tú no vas a poder, esto no es para ti, tú eres el peor pecador, tú eres el peor mentiroso, tú eres la peor persona, tú nunca vas a hacer nada bueno. Tienes que entender que la gracia de la resurrección no depende de mis sentimientos ni de mis emociones, sino depende de lo que Dios ha hecho. Y tal vez tú quieras seguir siendo incrédulo, como esos guardias que se quedaron pasmados después de ver el ángel, como esos religiosos que llegó la noticia: no está el cuerpo, no está el cuerpo. Y esos religiosos le preguntaron a los soldados: ¿quién se lo llevó? ¿Quién lo robó? Y en su momento aquellos soldados habrán dicho: nadie lo sacó. Nosotros ahí estuvimos. Simplemente el cuerpo ya no está. Y a pesar de que oyeron la resurrección, nunca se convirtieron. Eso ya depende de ti. Si tú decides ver ese sepulcro vacío con fe, con arrepentimiento, o decides verlo con incredulidad, con dureza, tú decides. Pero es un hecho innegable que la resurrección es un evento histórico sobrenatural. Pasemos adelante. A partir del verso 5 dice así: y hablando el ángel dijo a las mujeres: vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Verso 6: Él no está aquí porque ha resucitado. Vuelvo a leer, verso 5: y hablando el ángel dijo a las mujeres: vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado tal como dijo. Venid, ved el lugar donde yacía. Verso 7: e id pronto y decid a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. Y aquí Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Estas expresiones o estos versículos nos van a ayudar a poder tener en claro otros aspectos más acerca de la resurrección. Si nos pones la diapositiva, dice el mensaje divino. Aquí vemos que hay un mensajero que es enviado, un ángel, y ese mensajero está transmitiendo ese mensaje. Y ese mensaje, claro, tiene que ver con la resurrección. Y lo primero que a través del texto estamos viendo, ya entendimos que las mujeres venían con sus
especies aromáticas, tal vez algunas franelas para limpiar, algún líquido para lavar, porque obviamente el cuerpo del Señor Jesucristo había quedado bañado en sangre, muy lastimado, y ellas venían equipadas para eso. Ellas esperaban encontrar el cuerpo en el sepulcro. Como decía en otro evangelio, usted lo puede leer, ellas en algún momento piensan que se confundieron, que llegaron a un sepulcro equivocado, ven a alguien y le dicen: usted es el cuidador, usted es el que se encarga de estar dando aquí mantenimiento, díganos a dónde se llevaron el cuerpo. Para las mujeres, Cristo estaba muerto. Y he aquí la importancia del mensajero, he aquí la importancia de este ángel que Dios envía para aclarar ese momento de ellas. Y dice ahí en la diapositiva que ese miedo con el que ellos estaban, ¿con qué fue confrontado? Con la verdad. Decía hace un momento, tú puedes ser alguien que tengas dudas, es que, y si yo ahorita me arrepiento, y si yo me decido a ser cristiano, pero en algún tiempo puedo yo caer. Claro que vas a caer, porque perfectos nunca vamos a ser. En nosotros sigue habiendo una naturaleza pecaminosa, pero eso no quiere decir que entonces vamos a seguir en nuestros malos caminos. No. Debemos confrontar nuestros miedos con la verdad. Y eso es la palabra de Dios. Yo tengo que ser una persona que empiece a alimentarse y a estar en comunión con Dios, con su palabra, con la verdad que está ahí, asentada en la palabra. Y yo debo confrontar mis miedos. Estoy dando un ejemplo de pecado. Tal vez los pecados tan terribles que ha habido en tu vida te detienen y te hacen pensar: es que yo voy a fracasar como cristiano, yo voy a dar un mal testimonio, al rato la gente nada más me va a señalar: mira, ese se volvió cristiano y mira ahora dónde anda. Y esos miedos te detienen. Tú tienes que confrontar tus miedos con la verdad. Y la verdad es que Cristo murió por tus pecados, murió por los pecados de estos hombres. Y te lo voy a adelantar. En todo el Evangelio de Mateo, este es el lugar donde por primera vez el Señor Jesucristo a los discípulos los llama hermanos. Lo habían negado, lo habían traicionado, lo habían abandonado, había caminado, comido, dormido con ellos varios años, muchas horas. Y en las horas más duras, ellos se apartaron. Pudo haber dicho el Señor otra palabra. Pudo haberlos mencionado con otro mote. Yo soy de San Nicolás. Yo Alejandro Hernández, soy de San Nicolás. A los de San Nicolás nos dicen coleños. A lo mejor hay alguien de San Nicolás que no le gusta. Ay, hermano, ¿por qué anda usted diciendo eso? Entiendo que no te guste, no es bonito el seudónimo, no es bonito. El Señor Jesús le pudo haber dicho a las mujeres: ve y dile a esos galileos que me busquen en tal lugar, ahí nos vemos. No, ¿sabes cómo los llamó? Hermanos. Hermanos, qué amor. Qué amor del Señor en el momento donde no solo las mujeres, sino en general el grupo de discípulos estaba más temeroso, estaba más confundido. Qué palabras tan tiernas, tan cuidadosas. Y así nosotros tenemos que enfrentar nuestra caminata cristiana. Habrá momentos en mi caminata cristiana como esposo donde yo pueda tener miedo y decir: es que yo no sé si voy a ser ese esposo sabio que pueda ayudar a que mi esposa camine en ese camino. Es válido tener ese miedo. Confronta tu miedo con la verdad. La verdad del Señor dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Esa es la verdad y te tienes que agarrar a ella. Algunos que tenemos hijos, tenemos temor de si vamos a poder criarlos piadosamente, sembrarle las verdades que ellos necesitan para el día a día de los desafíos que tiene este mundo. Y ocupo eso como un trampolín. Puede ser que algunos incluso por eso mismo no se quieren casar. No, es que yo no quiero tener hijos. No, es que la cosa está muy fea. No, es que yo no quiero tener responsabilidades.
Confronta tus temores con la verdad. Y la verdad de Dios dice desde el libro del Génesis que cuando estaban juntos Adán y Eva y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos. Y de ahí podemos brincar hasta el libro de los Salmos, donde dice que es bienaventurado el hombre y la mujer, que esa familia, ese hogar los llenan de hijos y creen a la verdad. O tal vez tú ya te casaste, ya tienes hijos, pero no, yo nada más quiero uno y nada más uno, y es que me da miedo tener más. Confronta tus temores con la verdad, porque la verdad de Dios dice que nos multipliquemos, y no son ni uno, ni dos, ni tres. Después lo podemos hablar. Y alguien dirá, pues el hermano porque no tiene tele, por eso tiene un montón de hijos. No, esto no tiene que ver con los aparatos electrónicos. Esto tiene que ver con la verdad de Dios. Y la verdad de Dios habla de varios hijos. Tal vez algunos hemos despedido a algún ser querido, algún ser amado. Y tenemos temor de cómo va a ser mañana. ¿Cómo voy a hacer esto si ya no está? ¿Cómo voy a hacer el otro si antes esa era la persona que se encargaba de esto? Yo debo de confrontar mis temores con la verdad. Y la verdad es Cristo. Y Cristo dijo, no os dejaré huérfanos. Yo estaré con vosotros todos los días. Están las mujeres llenas de temor, inquietudes, pensaban que hasta se habían equivocado de sepulcro. Y el ángel del Señor viene y confronta sus miedos con la verdad. ¿Y sabe cuál es la verdad hoy? Que la tumba está vacía y que nuestro Señor está en su trono. Esa es la verdad. La resurrección también, ¿sabe qué valida, qué hace válido? El cumplimiento de su palabra. Mire, si tiene Biblia, por favor, en su Biblia, o si tú nos puedes ayudar, Elías, en la pantalla, en Mateo 16, verso 21 y 22. Mateo 16, 21 dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esa tumba vacía hace válido este momento cuando el Señor Jesucristo, muy atrás, ya les venía diciendo, discípulos, vamos a ir a Jerusalén, me van a maltratar los sumos sacerdotes, los escribas, el pueblo, los gentiles, me van a masacrar, me van a matar, pero voy a resucitar. Avancemos un poquito, por favor. Capítulo 17 del Evangelio de Mateo, verso 22 también. Mateo 17, 22 dice, mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán, y al tercer día, ¿qué dice? Resucitará. Fíjate cómo dice el siguiente versículo. Pero ellos, ¿qué cosa? Les ganaba el dolor. ¿De verdad el Señor va a morir? Esa tumba vacía hace válida esta palabra. Es cierto, el Señor nos lo había dicho, que iba a padecer, pero que había de resucitar. Ahora brinca conmigo hasta el capítulo 20, Mateo capítulo 20, verso 18. Mateo 20, verso 18. Dice, ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado
a los principales sacerdotes y escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él. Lo azotarán y crucificarán, pero al tercer día resucitará. ¿Qué es lo que valida esa resurrección? ¿Qué es lo que valida el cumplimiento de su palabra? Pero ¿sabe qué otras cosas valida? Si nos regresas a la diapositiva, valida la identidad de Cristo. Hay un libro muy hermoso, después lo puede buscar en librería, que lo escribió Josh McDowell hace muchos años, que se llama Más que un carpintero. Y en ese libro, Josh McDowell desarrolla varias líneas. Por ejemplo, desarrolla la línea de que Jesús pudo haber sido un loco que se creía grandes cosas, un loco que anduvo proclamando ciertas cosas, algunas atinadas, otras no, pero era un loco. Y él desarrolla toda esa tesis. Desarrolla en concreto 3, me parece. Y la última, porque una por una la va descartando. Un loco no resucita. Un loco no tiene el poder para volver a la vida. No es posible que hubiera sido un loco. Y la última de las tesis que presenta Josh McDowell en su libro Más que un carpintero dice que Jesús es quien dijo que era Dios mismo hecho carne, el Hijo de Dios. Y ese sepulcro vacío valida la identidad de Cristo. Él es el Mesías, no hay otro, nunca lo habrá. Él es Dios mismo hecho carne, y esa resurrección sella la victoria sobre el pecado y la muerte. Ponnos la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a aplicar estos versículos. Vamos a aplicarlos. Dice ahí en la diapositiva que el miedo al futuro, al fracaso o a la muerte pierde poder cuando conocemos la verdad. No temas vivir la vida cristiana, crea la verdad. Dios envió un mensajero para decirnos: no temáis, Él ha resucitado. Dios envió a su mensajero a decirnos: no temas, Él ha resucitado, mirad, os lo he dicho. No temas vivir la vida cristiana. Va a haber momentos duros, probablemente va a haber caídas, probablemente va a haber fracasos muy lamentables, pero si de verdad eres alguien que para ti la resurrección de Cristo es ese llamado definitivo, yo voy a levantarme como su hermano, yo voy a seguirlo como su discípulo, para ti la verdad estará ayudándote en cada momento a levantarte e ir por el camino correcto. No vivimos por emociones, dice en la diapositiva. No vivimos por emociones, sino por la palabra de Dios. Esto es muy complicado, porque como personas no podemos sacar mis sentimientos, mis emociones, no las podemos sacar de nosotros, pero tendremos que desarrollar esa obediencia a la palabra de Dios, aunque mis emociones sean contrarias. Y de eso el Señor Jesucristo nos da ejemplo cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní orando, quebrantándose, diciéndole al Padre: aparta de mí esta copa. Eran sus emociones. Él también tenía sentimientos, pero no vivió su vida por sus emociones, sino que Él le dijo al Padre: pero no hagas lo que yo te pido, no hagas mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y la voluntad de Dios en la palabra claramente decía que el pecado se limpia con derramamiento de sangre, que cuando una persona peca, alguien debe morir. Y el Señor Jesucristo lo hizo. Pasemos a la siguiente, por favor. El tiempo nos ha ganado un poco, pero hay algunos puntos que ver. Esto es en cuanto al verso número 8. Dice en Mateo 27, verso 8: y ellas, alejándose a toda prisa,
del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. La resurrección transforma. Y estamos viendo, o vamos a ver en este versículo, personas transformadas. Son las mismas mujeres que unos momentos antes venían cargando sus jarrones con ungüentos, sus mantas, sus franelas para limpiar un cuerpo muerto. Mujeres que ante ese momento de ese temblor y ese ángel que mueve la piedra quedaron totalmente abrumadas, espantadas, y momento en el que el ángel empezó a hablar con ellas y a decirles: no temáis, a confrontarlas con la verdad. Él ha resucitado. Pero ahora en el Evangelio de Mateo se nos presenta otro momento. Ellas ya van de camino a buscar a los discípulos. Llevan el mensaje que el mensajero, el ángel, les ha dado para los discípulos, pero en el camino se encuentran con el Señor Jesucristo. Así lo dice. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. En el verso 9 dice: y a que Jesús les salió al encuentro. Entonces, en ese momento en el que ellas van ya con ese gozo de la resurrección, ¿qué está? Ponnos la diapositiva, por favor, Elías. ¿Qué está produciendo la resurrección? Reverencia. Está produciendo en ellas esa reverencia, ese entender. Es cierto, nosotros pensamos que Él iba a estar muerto, pero no lo está. Él está vivo. Y en esa reverencia ellas entienden que Dios es tan poderoso que ha hecho que el Señor Jesucristo nuevamente tenga vida y ya no esté en el sepulcro. ¿Qué más hace la resurrección? Produce gozo. Y todo creyente que atraviesa por estos días, va a haber días de cierta aflicción, de cierto recordar, es verdad, Cristo fue a la cruz por mis pecados. Va a haber momentos de dolor, de reflexión, pero tiene que haber una vida de gozo. Y amado, esto no solo es el domingo de resurrección, porque regularmente así recordamos los días: Jueves Santo, Viernes Santo, Domingo de Resurrección. No, mi amado. Un genuino creyente tiene que mantener esa claridad de que Cristo resucitó todos los días. Ahora te voy a preguntar a ti, Misa, algo de tu área. Nada más complétame lo que dice este himno. Porque Él vive. Gracias, hermano Misa. No es cierto, Chabelita. Son familia. Pero díganlo fuerte: porque Él vive. Ese es mi día a día. Va a haber días muy alegres, muy hermosos. Va a haber días muy duros. Va a haber días muy difíciles. Pero esos días difíciles yo debo de recordar: porque Él vive, yo puedo vivir este día. Y habrá días que no nos imaginamos cómo voy a hacerle mañana, cómo voy a hacer en una semana, cómo le voy a hacer en un mes. Habrá días o temporadas muy complicadas. La resurrección debe de ser genuina. Mi Señor resucitó. Yo tengo temores, tengo preocupaciones de mi propia carne, de mi pecado, de las circunstancias que me rodean, pero porque Él vive, puedo vivir mañana. Porque Él vive, debo de aprender a vivir controlando el temor, o no dejando que el temor me controle a mí. Entonces, la resurrección también produce esto, produce reverencia, produce gozo. Y el último punto es muy importante. A ver si le puedes, no sé si es la dimensión de la diapositiva, o si la puedes subir. ¿Qué produce la resurrección? Acción, movimiento. Esas mujeres, en cuanto entendieron:
No sirve que busquemos en 20 sepulcros, no sirve que vayamos y escarbemos en todo el panteón. Él no va a estar ahí, Él está vivo. Y en cuanto ellas entendieron que efectivamente Cristo estaba resucitado y reciben la noticia, vayan y díganle esto a los discípulos, ellas emprendieron el viaje. Hace rato pregunté a los varones, ¿cómo estás tratando a las mujeres? No solo a las que tienes en casa, a tus compañeras con las que te relacionas en el trabajo, compañeras con las que te relacionas en las instituciones educativas. Le estamos dando el trato que Dios nos muestra, el lugar que la palabra nos muestra que se le debe dar a alguien que es coheredera del reino. Pero ahora preguntaría yo a las mujeres. Ya confronté a los hombres, sean casados, sean solteros, sean viudos, sean abuelos. Ya te confronté y tú tendrás que darle cuentas a Dios. Si tú estás dándole el lugar que Cristo le dio a las mujeres como testigos, como mensajeros de la resurrección. Pero ahora te preguntaré a ti, mujer, ¿hacia dónde te estás moviendo? Porque estas mujeres querían servir a Jesús. Estas mujeres querían preparar un cuerpo que ellas pensaron que se iba a quedar ahí en el sepulcro y ahí se iba a descomponer. Pero se encontraron con algo sorprendente, impresionante. No estaba en el sepulcro y no volverá a estar jamás en un sepulcro. Y después de ese miedo recibieron una comitiva. Vayan, lleven este mensaje. ¿Tú lo llevas? ¿Tienes hijos? ¿Le estás llevando el mensaje del evangelio a tus hijos? Tú dirás, no, hermano, no tengo hijos. Tal vez tienes sobrinos. ¿Estás siendo una fiel mensajera de transmitirles el mensaje de Cristo? ¿Tienes esposo? ¿Estás siendo esa mujer sabia, esa ayuda idónea? O disculpa que te lo diga, eres la piedra en el zapato. Eres la mujer que claramente describe el libro de Proverbios. Vives en una casa, pero estás siempre criticando y haciendo problemas y haciendo conflicto. Y lo encuentras acá y se apagó el fuego y vas y le rascas allá y se apaga el fuego y vas y lo levantas de acá. Y es tu carne. Pero de la gracia de la salvación y de la resurrección no sale por tus labios. Entre las discípulas del Señor Jesucristo hubo mujeres muy pecadoras. Pero con tanto amor trata el Señor su pecado, que no nos dice cuáles fueron. Hubo mujeres que tuvieron muchos demonios metidos en ellas. Y fue tanto el poder del Señor para liberarlas, que algunas de ellas iban corriendo al sepulcro. Estaban tan agradecidas con lo que Cristo les había dado de gracia, de amor, de cuidado, de nueva vida. Estaban tan agradecidas que en el momento en el que el ángel les dice, Él está vivo, lo primero que hicieron, fue ser siervas del Señor. ¿Lo está haciendo? Te pregunto a ti, señorita, ¿no estás casada? Tal vez estás todavía en casa de tus padres. ¿Tienes el corazón de una sierva? ¿De verdad tu corazón se ha embellecido con los dones espirituales? ¿O te mueve más el mundo, tu carne, tus placeres, que la resurrección de Cristo? Eres abuela, pero estás siendo una mujer sabia. ¿De verdad te estás sometiendo a la verdad para saber cómo hablarle a ese hijo, a esa hija, para que ellos se hagan responsables de sus hijos? Educarlos, formarlos, instruirlos, corregirlos, dirigirlos. O te encoges de hombros y eso es cosa de ellos. Ya están grandes, ya saben lo que hacen. Dios te puso como testigo. Y usted, mi amada hermana, tenga la edad que tenga,
como abuela, Dios le va a pedir cuentas, porque le entregó un mensaje. Nos entregó un mensaje a cada uno de nosotros y le vamos a entregar cuentas. Veamos la aplicación de esta parte de este verso. Es muy interesante. Iban a un sepulcro esperando encontrar un cuerpo. Iban tal vez, como se dice, con el corazón en el pecho. Si esas mujeres hubieran entrado al sepulcro y hubieran agarrado ese cuerpo masacrado, yo pienso que hubieran estado largo tiempo en lágrimas, en quebranto. O sea, si literalmente ellas hubieran entrado y hubiesen agarrado el cuerpo del Señor, largas horas ahí, apenas sin poderse mover. Y en cuestión de unos momentos, ese temor había desaparecido. Esa confusión que había sobre el futuro se había disipado. En cuestión de unos momentos ya tenían claridad qué mensaje tenían que dar, a quiénes se lo tenían que dar y hacia dónde se tenían que dirigir. Y se movieron. ¿Tu cristianismo está estático? ¿Eres alguien que te llamas, seas varón, seas mujer, adulto, joven, te llamas cristiano, pero estás estático? O sea, ya te acomodaste, no estás integrado en la iglesia, no estás integrado en ningún discipulado, tú nada más es tu vida, tu trabajo, tus negocios, tu mundo. Y la iglesia es punto y aparte. No, mi amado, no, mi amado. Aquí inmediatamente el Señor las comisionó y les dijo: vayan y lleven este mensaje a mis discípulos. Nos vamos a ver en Galilea. Por favor, ve a casa y checa un mapa. Si este fuera un mapa, Jerusalén está en la parte baja, Galilea está arriba. Tenían que caminar kilómetros. No era vete aquí a la San Rafael, vete al Tepeji, vete a Coayucatepec. No era un viaje corto, no era una distancia tan sencilla. Era una distancia considerable. Movernos. Somos mensajeros. Pero creo que las vidas de algunos de ustedes, aunque pueden ser genuinamente cristianos, llevas años estático. Años tú en tu vida, tú en tu mundo, tú en tus cosas. Pero el reino ha seguido avanzando. Tú serás responsable y tú le darás cuentas al Señor porque Él te entregó un mensaje. Esto implica que estas mujeres estaban activas. ¿Tu cristianismo está estático o está activo? Y aquellos que su cristianismo está activo, en humildad, están sirviendo, en esfuerzo, porque para nadie es sencillo. A Dios no le estamos dando el tiempo que nos sobra. A Dios no le damos si podemos algo. Él nos dio su vida y nosotros le debemos toda nuestra vida a Él. Toda. No las migajas, no el tiempo que me sobra, no si puedo. Esa es la carne que está gobernando en tu corazón. Por eso eres mezquino con el que lo dio todo por ti. Eres egoísta y solo vives para ti. Estás estático. Pero si tú estás activo, mi hermano, la resurrección debe ser el motor que día a día te levante, que día a día te lleve a estarlo sirviendo. Si Cristo vive, tu vida tiene un genuino propósito. Si Cristo vive. Y por cuanto el Señor vive, nosotros le servimos. Pasemos a la siguiente diapositiva, que es de los versos 9 y 10. Dice: y aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Un encuentro para adorar.
Y esto es muy interesante. Este punto es muy importante. Todos los puntos que hemos visto son muy importantes a nivel teológico y a nivel aplicación. No es conocimiento. Una persona que cree en el Señor, lo que recibe de la palabra del Señor lo transforma, se vuelve una realidad en su vida. Entonces, vemos aquí que la resurrección del Señor Jesucristo fue corporal. Y esto es muy importante, porque hay ciertas personas que andan allá en la calle, que visitan, que tocan las puertas, que ellos no creen que la resurrección de Jesús fue física. Ellos llegan a decir que fue una resurrección espiritual, que lo que la gente veía era un espíritu, pero que no tenía cuerpo. Claramente la palabra da testimonio que tenía cuerpo. Y aquí se nos está mostrando cómo estas mujeres cuando lo ven se abrazan de sus pies y lo adoran. Pero en el aspecto sí espiritual, esto tiene que ver con nuestra comunión diaria. Alguien que se está a través de la palabra acercándose y conociendo al Señor. A través de nuestra lectura diaria tenemos que conocer al Señor. Tenemos que tener contacto y comunión con Él. No solo se trata de leer capítulos. No solo se trata de cumplir planes de lectura y decir, sí, ya leí mi Biblia en un año. O ya leí 2 veces la Biblia en un año. No se trata de mecánica, se trata de comunión. Jesús tiene comunión. Jesús salió al encuentro de estas discípulas y pudo ser tocado y se estuvo comunicando con ellas. Y es lo que dice el siguiente punto, es que trae la resurrección una relación. ¿Por qué? Porque Jesús se revela, Jesús se manifiesta a través de su palabra. Y el último punto es que la resurrección es transformadora. Nos lleva a la adoración, a glorificarlo. Ahorita podríamos ponernos a cantar llenos de gozo y a brincar de alegría. ¿Sabes por qué? Porque la tumba está vacía, porque Él está vivo. Y esa es la realidad. Pero también nos debe llevar a la obediencia. Si eres discípulo, si usted se llama cristiano o cristiana, debe de buscar estar integrado en la iglesia o en alguno de los grupos de discipulado de la iglesia o de restauración, porque cometemos tales faltas que ameritamos que se aplique una disciplina y necesitamos que a través de la disciplina nuestras vidas se restauren. Pero eso es lo que hace un discípulo. No solo adora, obedece. Siguiente diapositiva. La aplicación. No basta saber que resucitó. No es conocimiento, no es costumbre, es obediencia. Hay que rendirse a Él. Él es el único Salvador. Él es el único Señor y soberano, nadie más. Hay que rendirse a Él. La evidencia de saber que resucitó es adoración genuina, vida obediente, un testimonio activo. No un tiempo. Un tiempo doy testimonio. Un tiempo camino en obediencia. Un tiempo de verdad lo adoro. No. Día tras día. Día tras día. De tal manera que cuando empezamos este mensaje veíamos que había una noticia que decía Cristo vencido. Cristo está muerto. Y a través de la palabra y todo lo que nos revela la palabra, podemos ver que incluso los discípulos o las discípulas que genuinamente creían que Jesús seguía en la tumba, fueron transformados. Los temores fueron cambiados. Las mentes confusas, dispersas, fueron enfocadas. Vayan a tal lugar, en tal lugar nos vamos a ver. Y decíamos que hay temores que a ciertas personas las detienen para no entregarle su vida al Señor. Hay aspectos de la vida que esos temores nos llevan por otro lado.
y debemos confrontar los temores con la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Ponnos la última diapositiva, termino con esto. Déjame leerte esta anécdota para que puedas entender el título. Dice la historia que hace casi 200, o más de 200 años, no casi, más de 200 años, había una guerra entre Francia e Inglaterra. Y cada nación había escogido a su mejor general para ir a Waterloo a pelear esa guerra. Por Francia, Napoleón. Por Inglaterra, un militar apellidado Wellington o Wellington. 1815 dice, se cuenta que cuando en la campaña de Waterloo, en 1815, los ejércitos franceses peleaban al mando de Napoleón y los ingleses al mando del militar Wellington. El ansioso pueblo de Londres empezó a recibir noticias a través de señales luminosas, a través de señales ópticas. La neblina era muy espesa y el primer mensaje que captaron los ingleses, que su general o su militar se llamaba Wellington, esas señales luminosas a causa de la neblina, el mensaje que llegó, Wellington vencido. Y volvían a mirar el mensaje y en medio de esa niebla lo que alcanzaban a leer, Wellington vencido. Los ingleses estaban aterrados, hubo lágrimas, confusión y gran desaliento por lo crucial que era esa batalla para los ingleses. Más tarde, cuando la neblina se empezó a levantar y a disipar, pudieron leer el mensaje con claridad. Y el mensaje decía, Wellington ha vencido al enemigo. Napoleón había sido derrotado. Que así sea, que la resurrección vaya disipando la neblina del pecado, que la resurrección vaya disipando la neblina de la confusión, de las dudas, y que el mensaje que podamos leer en nuestras vidas, y que el mensaje que las personas puedan leer en nuestras vidas es que Cristo ha vencido al pecado, porque esa es la verdadera resurrección. Cristo no solo resucitó para afirmarnos en la fe, resucitó como el primogénito para que nosotros también aspiremos a una genuina, verdadera resurrección espiritual. Cristo ha vencido al pecado, no solo a la muerte. Cristo ha instaurado de manera definitiva su reino. El reino de los cielos está totalmente implantado. Y todas las cosas que la Biblia dice se van a cumplir, sean de tu agrado o no te agraden. Sea que las hayas oído o no, se van a cumplir. Y si la Biblia dice que Jesucristo vendrá por segunda vez, efectivamente, el Señor vendrá por segunda vez. Y si la Biblia dice que después de ciertos acontecimientos vendrá un juicio final y algunos serán puestos a su derecha y algunos a su izquierda, aunque no te guste, eso es lo que pasará. Y la Biblia dice que los de su derecha heredarán el reino de los cielos, la nueva Jerusalén, por miles y miles y miles de años sin fin, estarán en el gozo de su Señor. Pero los que nunca creyeron, los que nunca quisieron recibir el mensaje, porque no es que no te quede claro, no es como en Inglaterra que la niebla te ha traído un mensaje a las mitades o fraccionado y tú no lo has entendido. No. El mensaje es claro y contundente. Cristo murió en la cruz por tus pecados y los míos y los de toda la humanidad. Cristo fue sepultado y al tercer día Él resucitó, venciendo a la muerte y validando lo que Él dijo que Él era, el enviado de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y Él nos da un mensaje y Él claramente les dice: no temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán.
Y hoy todo cristiano va en una caminata, no a Galilea, va en una genuina caminata a la Nueva Jerusalén. Y vamos en una caminata donde en su momento nos encontraremos con Él. Y de aquellos de nuestros hermanos que ya han partido, terminaron su caminata y ya se encontraron con Él. Y ellos están en ese reino eterno. No hay ningún mensaje fraccionado. El mensaje le está llegando a usted con toda claridad. Tal vez para ti Cristo está vencido. Tal vez para ti Cristo es una antigüedad que hay que cerrar la Biblia y dejarlo ahí abandonado en cualquier lugar. Y tal vez eso es lo que tú haces día a día. Abandonas la Biblia todos los días. Nunca te acercas a Dios. Pero la realidad es que Cristo ha vencido. El sepulcro está vacío. Y los pecadores hemos hallado perdón. Los pecadores hemos encontrado nueva vida, no para vivirla en mis propósitos egoístas, sino como mensajeros de Él. Id y predicar el Evangelio. La siguiente semana estaremos compartiendo esa parte, la gran comisión. El gran mensaje que ahora nos corresponde a nosotros. Llevarlo con alegría, con gozo. Y cuando haya temores, confrontar el temor con la verdad. Porque nuestro Señor ha resucitado. Cierra tus ojos, vamos a terminar con una oración. Me llamó mucho cuando estaba preparando el estudio esta anécdota de esta guerra de Waterloo en el año de 1815. Inglaterra siempre fue famosa por esa densa niebla que tenía, una niebla que fue tan importante en las novelas de Sherlock Holmes, en todos esos libros que hablaban de crímenes y acciones totalmente terribles que se cometían bajo el amparo de esa densa niebla. Entonces, la historia nos dice que en esta batalla la manera de transmitir el mensaje no era por teléfono, no había comunicaciones como las que hoy tenemos. Estamos hablando de hace más de 200 años, 1815. Entonces se transmitían señales luminosas en clave, pero por la densa niebla no llegaba completo el mensaje, y lo que había llegado del mensaje era Wellington vencido. Pero cuando la niebla se disipó, pudieron recibir el mensaje: Wellington ha vencido al enemigo. Y hoy me tocó a mí, pudo haber sido cualquiera de mis hermanos pastores, predicadores, pero me tocó a mí traerte este mensaje. Cristo ha vencido. Cristo ha resucitado. Cristo está vivo. Y todo verdadero creyente debe de abrazarse de esa fe y gozarse y decir: mi Salvador está vivo. Mi Salvador me está llamando y me está esperando. Y afirmarse en la fe y emprender su caminata, integrado a la iglesia, fortaleciendo el cuerpo de Cristo y entendiendo: va a haber momentos duros, puede haber caídas, pero mientras yo me mantenga en la verdad, el Señor va a cumplir su propósito en mi vida. Padre, que sea tu Espíritu el que lleve este mensaje al corazón de cada persona, a su mente, a su entendimiento. Tú, bendito Jesús, has vencido a la muerte. Te levantaste. Y Señor, por primera vez en el Evangelio de Mateo no se nos llama discípulos, se nos llama tus hermanos. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia para cada uno de nosotros.
por tu gracia, por tu luz, por tu paciencia, por tu bondad. Gracias, Señor. Y Padre, transforma nuestros corazones y que entendamos que cada día domingo que venimos no es una costumbre, no es una religión, es la celebración de tu resurrección. Es la fiesta que anuncia, que dice con toda claridad que tú estás vivo y tú reinas. Porque nuestro Dios reina, porque nuestro Dios vive. Y Señor, esos himnos y esos cantos de hace tantos años hoy nos lo repiten. Porque Él vive, puedo vivir mañana. Porque Él vive, no hay temor. Señor, de verdad que vivamos como personas que celebramos, como discípulos que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesús todos los días de nuestra vida. Y a ti, bendito Señor Jesucristo, gracias. Gracias por dar tu vida y gracias por volverla a tomar para afirmarnos en la fe. Y Señor, bendice a tu iglesia, bendice, Señor, esta congregación y permítenos, Señor, de verdad, glorificar tu nombre debidamente. Que así sea, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.